Bona tarda a tothom. Gràcies a tots per la vostra presència. És un plaer donar-vos la benvinguda en aquesta nova conferència del cicle Horizons organitzat per l'Associació de Becaris de la Caixa. Aquest cicle de conferències va néixer l'any 2011 amb propòsit de tractar temes d'actualitat que podien generar debat i interès a la nostra societat. La sessió d'aquesta tarda s'ocuparà de la temàtica de les polítiques públiques socials. Cada any, les administracions públiques de tots els països destinen grans quantitats de recursos a tot tipus de polítiques socials. No obstant això, avaluar els resultats d'aquestes intervencions no és un tema fàcil. Conèixer amb certesa el seu impacte real vol dir salvar obstacles logístics i metodològics importants i també alhora considerar aspectes com els temes ètics. Aquesta temàtica ens planteja moltes preguntes. Per aquesta raó, el que vam fer, vàrem demanar a Enric Fernández, becari de la Caixa del Programa d'Estudi d'Estats Units de la Promoció de l'any 1994, que ens ajudés en la tasca de delimitar els continguts de la sessió d'avui i també a mantenir aquest diàleg amb Dan Levy, professor de Polítiques Públiques de la Universitat de Harvard. Enric Fernández és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Posteriorment va obtenir els títols de màster i doctor en Economia a la Universitat de Chicago. Durant els seus estudis va ser professor de macroeconomia al College de la Universitat de Chicago i va treballar com a ajudant d'investigació al Banc de la Reserva Federal de Chicago. Finalitzat el doctorat, va treballar al Fons Monetari Internacional durant 6 anys, on es va especialitzar en el seguiment de països en desenvolupament i mercats emergents. Al setembre de 2006 s'incorpora a l'àrea d'estudis i anàlisi econòmica de la Caixa, on en l'actualitat és director corporatiu de planificació estratègica i estudis CaixaBank. L'Enric serà l'encarregat de presentar-nos el ponent i de mantenir una conversa amb ell. Des de l'Associació de Becaris de la Caixa li agraïm aquesta tasca, així com al professor Levy la seva participació per estar avui aquí amb nosaltres al Palau Macaya. Però més enllà de la seva conversa, ens agradaria també que tots vostès participessin en el col·loqui posterior. Ho poden fer de dues maneres. La primera, durant la seva conversa, els convido a participar a través de Twitter enviant les seves preguntes a través del hashtag #HorizonsLaCaixa. La segona, obrirem després de la conversa un torn de preguntes on podran adreçar-se al convidat i plantejar els seus dubtes o qüestions. Per la meva part, agrair-los de nou la seva presència i demanar-li a l'Enric que pugi a l'escenari a presentar-nos el convidat. Espero que gaudiu de la sessió. Moltes gràcies. Carmina, moltes gràcies a tots vostès per estar aquí, gràcies a l'ala est, gràcies a l'ala oest, gràcies a l'Associació de Becaris de la Caixa per organitzar aquest event avui i sobretot a la Fundació Bancària La Caixa per les beques que ens va donar en el seu dia i també per fer possible que avui estiguem tots aquí. También quiero expresar un profundo agradecimiento al protagonista de hoy, que es Dan Levy, por haber aceptado nuestra invitación a esta sesión de Horizons. Yo tengo la inmensa fortuna de conocer a Dan desde hace algo más de 15 años, cuando coincidimos, éramos vecinos, vivíamos en la misma planta del mismo edificio de las afueras de Washington, D.C. ¿No se escucha bien? Ahora mejor, ¿verdad que sí? Sí, yo también lo escucho mejor. Decía que tengo la inmensa suerte de conocer a Dan desde hace más de 15 años, cuando éramos vecinos en las afueras de Washington y pasamos muchos ratos juntos hablando de economía, hablando de libros, hablando de lo divino, de lo humano, de muchísimas cosas. Y como yo creo que todos hoy podréis percibir, hablar con Dan tiene algo de adictivo,
porque es una persona que se explica muy bien, que transmite conocimientos y opiniones de una manera muy sencilla, también muy humilde, y que por lo tanto uno disfruta mucho teniendo esa conversación. Hablando con él uno siempre aprende. Como ha dicho Carmina, la sesión que tenemos hoy es una sesión centrada en la bondad y la necesidad de evaluar los programas sociales y las políticas públicas. Políticas y programas que en su inmensa mayoría siempre son muy bien intencionados, pero uno no sabe si funcionan o no funcionan, si alcanzan los objetivos que se plantean alcanzar, si no se evalúan de una manera rigurosa. También esas evaluaciones lo que sirven es para precisamente informar dónde dedicar los recursos que tenemos, que especialmente pues, en el sector público hoy en día sabemos que son relativamente escasos. Para hablar de este tema, nadie mejor que Dan, uno de los expertos mundiales, yo creo, en la materia, doctor en Economía por la Universidad de Northwestern, actualmente profesor de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Allí también es el director de la iniciativa SLATE, una iniciativa que promueve la excelencia en la docencia de la Kennedy School. Dan ha recibido numerosos premios a lo largo de su trayectoria académica precisamente por su excelencia en la docencia. Es investigador coprincipal de Transparency for Development, un proyecto centrado en la evaluación de programas sociales en el ámbito de la sanidad en países en desarrollo. Está afiliado a JPAL, que es quizás uno de los centros más reconocidos mundialmente en términos de evaluación de políticas públicas, que pertenece a la Universidad del MIT. Y por último, solo destacaré una cosa más que Dan tiene en su currículum. Y en la sección personal, además de citar sus nacionalidades, dice: apasionado por la docencia y por aprender y por el uso de la evidencia para hacer un mundo mejor. Yo creo que son unas palabras suficientes para introducir la charla que nos va a dar hoy. El plan de la sesión es que ahora durante unos minutos, aproximadamente unos 30 minutos, él va a hacer una introducción sobre el tema. Después tendremos un breve diálogo y a partir de ahí abriremos el coloquio para todos ustedes. Pues sin nada más que añadir, muchísimas gracias, Dan, por estar hoy aquí y la palabra es para ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación de la Calla por esta invitación. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Quiero agradecer en particular a Lázara y Ignacio que hicieron este evento posible y a muchos de los miembros de sus equipos y obviamente a Enrique que me introdujo de una manera que no hay manera en que yo pueda hacer justicia a lo que él acaba de decir de mí. Yo sí quiero decir una cosa de él. Él estudió su doctorado en la Universidad de Chicago y yo estudié en Northwestern. Coincidimos en esos años, aunque no nos conocimos en ese entonces, sino después en Washington, D.C. Y él aprendió de los premios Nobel y yo aprendí de los que imitaban a los premios Nobel. Así que es un honor para mí estar aquí con él el día de hoy. Hoy les voy a hablar sobre un tema que ha definido gran parte de mi carrera profesional y es el tema de cómo podemos hacer para evaluar las políticas públicas, los programas sociales. Y me gustaría contarles un poquito esto a través de 3 ejemplos. Entonces les voy a primero dar la premisa o las premisas que yo tengo y después a través de los 3 ejemplos voy a intentar de convencerlos de que esas premisas son una manera razonable de ver al mundo, o al menos eso es lo que he llegado yo a concluir después de estos años.
Entonces, las dos premisas es que podemos tomar mejores decisiones si utilizamos evidencia. Y evidencia defino como hechos que pueden ser empíricamente verificados. Hoy en día carecemos mucho de eso, incluso en el país en donde yo vivo. Y la segunda es que la evidencia acerca del impacto de las políticas públicas nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en términos de dónde invertir los recursos, que fue lo que Enrique destacó. Entonces déjenme contarles los tres ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo que para mí tiene una implicación personal muy importante, que es el ejemplo que se trata de cuando mi carrera comenzó en este mundo hace 20 años. Hace 20 años yo me tomé un año en el medio de mi doctorado para ir a trabajar al Banco Mundial y fui asistente de investigación de un destacado profesor norteamericano, su nombre es Michael Kremer, y en ese año él me pidió que lo ayudara a hacer el trabajo estadístico para responder a una pregunta muy sencilla. Y la pregunta era, ¿cuál es el impacto de libros de texto sobre cuánto aprendían los estudiantes en unos pueblos rurales en Kenia? Y la razón por la cual esa experiencia me marcó mucho es que yo no entendía cómo un académico norteamericano tan destacado dedicara su tiempo a medir el impacto de una cosa tan básica como libros de texto. Para mí eso era un insumo tan fundamental para aprender que no entendía por qué dedicar tiempo a responder a esa pregunta. Entonces les voy a contar qué fue lo que pasó y cómo eso marcó mi trayectoria. Este control ahora sí funciona. Entonces déjenme darles un poco de contexto. El contexto es que las escuelas rurales en Kenia carecen de recursos educativos básicos, incluyendo libros de texto, y hay una ONG europea que financió la donación de libros de texto para 100 escuelas en Kenia. Y en estas 100 escuelas, solo 1 de cada 6 estudiantes tenía un libro de texto. Entonces esto se veía como una intervención bastante razonable para intentar de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Y la pregunta, como dije anteriormente, que él intentó contestar y que yo ayudé en la investigación es ¿cuál es el impacto de estos libros de texto en el nivel de aprendizaje de los estudiantes? Y se los voy a comentar ahora. El impacto promedio de los libros de texto, aquí prepárense, se los voy a decir si este control funciona pronto. Si le puede dar al spacebar para ver si usted me lo dice, fue de 0. Y eso a mí me marcó profundamente, porque yo decía, ¿cómo puede ser que un insumo tan básico como un libro de texto no tenga impacto en cuanto aprenden los estudiantes? El trabajo no solo fue de estimar ese impacto. De hecho, cuando yo estaba haciendo el análisis estadístico y veía los resultados, decía, no, pero debe haber algo que está malo en los datos, porque no puede ser que, o sea, entiendo que no sea grande, pero que sea 0, no lo entendía. Y esto, después, el equipo de investigación estuvo investigando por qué. Y resulta que había muy buenas razones por las cuales estos libros de texto no funcionaban. Una de ellas es que los libros de texto estaban escritos en inglés. Y resulta que para muchos estudiantes en áreas rurales en Kenia, a pesar de que la educación de ellos era en inglés, muchos de ellos no podían leer en inglés. La segunda razón es que si bien podían leer, no podían entender al mismo nivel que los estudiantes que estaban al tope de la clase. Y resulta que cuando uno investiga un poco más, se da cuenta que los estudiantes que estaban a tope de la clase sí tuvieron impacto en los libros de texto. Entonces, para mí, eso fue un descubrimiento, un proyecto que me marcó mucho, porque la intuición que yo tenía era que esa pregunta no necesitaba ser contestada empíricamente.
Esa pregunta era suficiente con entender que los libros de texto son un insumo básico y que obviamente iban a tener resultados. Y eso me lleva a la razón por la cual pienso que tenemos que evaluar el impacto. Yo parto de la premisa que la mayoría de los programas sociales tienen una intención genuina de mejorar las condiciones de vida de la población de beneficiarios. De hecho, les tengo que contar que yo llevo en el mundo de evaluación de políticas públicas alrededor de 20 años y todavía no he conocido el primer administrador de un programa social que no está convencido de que su programa funciona. Porque si pensaran que el programa que están administrando no funcionaría, pues les resultaría muy difícil levantarse todos los días en la mañana e ir a trabajar a un programa que piensan que no está haciendo ningún bien, dado que esa es la vocación que muchos de ellos tienen. Pero el problema fundamental que descubrí con los libros de texto en Kenia y después he ido descubriendo muchas veces a lo largo del tiempo, es que la realidad, le voy a pedir, cada vez que me toque la cabeza usted le da el signo de espacio. La realidad es que del dicho al hecho hay un trecho. Y de ahí el título de esta ponencia. Es decir, si bien ese programa o esos programas pueden tener muy buenas intenciones, no siempre se traducen en la mejora de las condiciones de vida de la gente a la que quieren ayudar. Y eso para mí es una de las principales razones por las cuales necesitamos medir el impacto. Porque nuestra intuición acerca de qué funciona o no funciona no necesariamente concuerda con la realidad. Después, me gustaría contarles un segundo ejemplo, pero antes de eso, si puedo resumir, evaluar impactos de programas nos pueden ayudar a, voy a tocarme la cabeza otra vez, a identificar programas que están funcionando bien, a identificar programas que no están funcionando bien y a identificar aspectos en los programas que pueden ser mejorados. En resumen, como dijo Enrique, evaluar el impacto de las políticas públicas puede contribuir a un uso más racional de los recursos públicos. Y esa es un poquito la razón por la cual yo me he dedicado a este tema. Déjenme contarles un segundo ejemplo, quizás un poco más cercano a la realidad en la que viven ustedes. Primero, si me permito, espero no ofender a nadie simplemente haciendo esta pregunta. ¿Pueden levantar la mano aquellos que fuman? Bueno, resulta que muchos países o muchos gobiernos han estado intentando de reducir el número de fumadores en sus países y una de las medidas que han utilizado es requerir un empaquetado genérico en las cajetillas de cigarrillos. Entonces les voy a contar una evaluación que se hizo recientemente en Australia en donde intentaron de ver si esto funcionaba o no. El empaquetado, este es el normal y este es el genérico. Estoy casi seguro que ustedes tienen esto aquí, ¿verdad? El genérico, bueno, no con esa foto, pero con una foto. Okay. Y esto fue lo que sucedió en Australia. En Australia ellos tuvieron ese cambio de empaquetado y esto fue la evidencia que ellos recolectaron. Aquí se las pongo. La tasa de fumadores antes del cambio al empaquetado genérico fue de 19%, 19.4%. Después del empaquetado fue de 17.2% y esa diferencia entre el antes y el después fue de 2.2 puntos porcentuales. Los asteriscos, para aquellos que no saben mucho de estadística, simplemente dicen que ese 2.2 es estadísticamente distinto de 0. Para aquellos que todavía no entienden lo que significa eso, simplemente piensen que ese 2.2 es 2.2. ¿Okay? Entonces, esta es la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Cuán grande es el impacto del programa de empaquetado genérico en Australia en las tasas de fumadores? Y les voy a pedir que reflexionen sobre la respuesta, si piensan que ese impacto fue grande, mediano, pequeño, 0
no hay suficiente información, no saben, no me quieren contestar, y aquí están los números. Entonces, yo tenía una tecnología en donde íbamos a poder ver los resultados de ustedes, pero lo que les voy a pedir ahora es si pueden decidir cuál es la respuesta de ustedes, y si piensan que la respuesta es la primera, grande, cuando yo les instruya, van a poner el número 1 aquí, en el pecho de ustedes. No estoy haciendo exorcismo, es simplemente para intentar de ver qué es lo que ustedes están pensando. Si piensan que la respuesta es la número 2, mediano, pongan el número 2, pequeño el número 3, 0 el número 4 y no suficiente información el número 5. Si no quieren contestar, ponen un dedo más. ¿Okay? ¿Están todo el mundo claro? Era una tecnología fabulosa con los teléfonos móviles, pero tenemos que recurrir a una más rudimentaria. ¿Estamos claros en lo que les estoy pidiendo que hagan? Ok. Entonces, por favor, ahora, si me pueden contestar la pregunta poniendo el número en el pecho. Ok. Muy bien. Gracias. Creo que alrededor, esto es muy estimado, pero alrededor del 50% de ustedes, de la mitad de ustedes contestaron no hay suficiente información, y después las respuestas más comunes tienden a ser que fue pequeño o mediano. Y la razón por la cual una evaluación de impacto es difícil de realizar o no es tan sencillo como comparar estos dos números es la siguiente, y esto es un concepto que espero que se lleven de la presentación del día de hoy. Es más, déjenme preguntarles, ¿alguno que haya contestado no hay suficiente información? ¿Nos quiere contar por qué dice eso? Porque a lo mejor hay otros factores en marcha. Por ejemplo, ¿qué otros factores pudieran haber en marcha? Una campaña de comunicación social. ¿Qué otra cosa? Impuestos. ¿Qué pasa si subieron el precio, los impuestos al cigarrillo en ese momento en el tiempo? Hay muchas cosas que hubieran podido pasar. No solo eso, sino que la tasa de fumadores en la gran mayoría de los países ha venido bajando en los últimos años. Entonces es posible que esa bajada del 19.4% al 17.2% pues era parte de la tendencia natural, porque la gente tiende a fumar menos, o al menos tiende a admitir menos que fuma. Y entonces, de hecho, si uno ve los datos, esto era la tecnología, si uno ve los datos, esto es lo que la tasa de fumadores luce, la línea roja es cuando se hizo el cambio. Entonces, si uno ve los datos, ve que el porcentaje de fumadores en Australia venía bajando en el tiempo. Y si uno dice que ese 2.2% es el impacto del programa, pues estaría pensando que esa tendencia no continúa. Entonces lo que se hace en una evaluación de impacto es intenta de medir qué hubiera pasado si la política, en este caso el empaquetado simple, no hubiera sido implementada. Y uno aquí ve esta línea azul, que es una línea aproximada, y lo que uno intenta hacer es decir, bueno, en la ausencia de nuestro programa, esto es lo que le hubiera pasado a la tasa de fumadores. Y eso es lo que se llama el contrafactual. Y lo que queremos hacer es comparar qué es lo que hubiera pasado en la ausencia de nuestro programa con qué es lo que realmente pasó. Si lo que realmente pasó está justo donde está esa línea contrafactual, entonces el programa no tuvo ningún impacto. En el caso de Australia, esto fue lo que pasó. Es la línea verde. Y aquí podemos ver, este es el factual, y lo que podemos ver es que efectivamente sí tuvo un impacto, pero no fue de 2.2 puntos porcentuales, fue de solo 0,5 puntos porcentuales. Y de eso se trata una evaluación de impacto. Se trata de medir cuál es el efecto de la política que solo es atribuible a la política y no a otra cosa. Déjeme... entonces, el impacto es la diferencia entre el factual y el contrafactual.
Déjenme contarles un tercer ejemplo y con esto concluimos y vamos a la sección de preguntas. Malaria es una enfermedad afortunadamente no presente aquí, pero está presente en muchos países en el mundo y afecta a millones de personas en el mundo. Y de hecho es responsable por 1 millón de muertes al año. Lo que es dramático en el caso de malaria, y esto es cierto de algunas otras enfermedades, pero no de todas, es que hay una solución muy sencilla para reducir el número de muertes por malaria. Y son estos mosquiteros que permiten a la persona, tienen una sustancia que permiten, si los mosquitos se acercan, los mosquitos se mueren y permiten a la persona dormir, que es justo cuando los mosquitos están más activos, permiten dormir sin ser picados por esos mosquitos que causan la malaria. Entonces quiero ahora ponerles un ejercicio. Imagínense ustedes que ustedes estuvieran dirigiendo una agencia de cooperación de desarrollo europea y que tienen recursos para destinar para estos mosquiteros. Y la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿a qué precio ustedes creen que deberían de venderse estos mosquiteros? Y les voy a dar 3 opciones. La primera opción es que si ustedes están a cargo de ese programa, ustedes simplemente regalarían los mosquiteros. A cualquier persona que lo pide, le regalan el mosquitero. La segunda es que cobrarían un precio muy subsidiado, 60 centavos de dólar. Y la tercera es que cobrarían el precio del mercado. La pregunta es, si ustedes estuvieran dirigiendo esa agencia y tuvieran dinero para destinar a este programa, para intentar de reducir la malaria en el mundo, ¿cuál precio ustedes utilizarían para vender los mosquiteros? A ver, todo recto y entrar a la izquierda. Como yo sé que y decir su nombre. mucho el tema de la atención, como yo sé que la atención de ustedes en los próximos 10 o 15 minutos va a disminuir dramáticamente, les voy a pedir hacer un pequeño ejercicio, que es que júntense con la persona que está al lado de ustedes y discutan qué harían, y después vamos a volver en 3 minutos a escuchar qué es lo que ustedes harían. ¿Vale? Vayan. Què fas, Carmina? Sí. Ok. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ok. Ok, muy bien. Ok, ahora les voy a pedir que hagan lo mismo que hicimos antes. Si piensan que la respuesta es la primera, 1, la segunda 2, la tercera 3. ¿Ya todo el mundo listo? Ok. No hace falta consenso. Eso se llama a veces testarudez, pero no se llama consenso. ¿Ok? Bien, creo que la mayoría de ustedes está pensando en la opción número 2. Vamos a examinar esa opción. ¿Alguien si nos puede contar por qué esa es la opción que eligió? Si lo damos gratis, malo, porque una cosa que es gratis no se valora. Si se cobra a $6, igual puede ser demasiado para un país no desarrollado.
y el hecho de pagar una pequeña parte puede hacer que la gente lo compre y no dé ningún tipo de problema. Pero todo esto tiene que venir dado con una campaña de información, porque si esto no se da con una campaña de información de lo que representa el mosquito y la malaria y todo, igual no tiene ninguna repercusión. Vale, muy bien. Entonces, un argumento central para cobrar algo, aunque no sea el precio de mercado, es que si no se cobra, la gente no lo valora y por tanto quizás termina no utilizándolo de alguna manera. ¿Algún otro argumento a favor del número 2 de por qué es importante cobrar algo? ¿Todo el mundo piensa lo mismo? ¿Sí? Ok. Hay otro argumento que es no solo que la gente no lo utiliza, pero la gente, si se lo dan gratis, puede terminar usándolo para fines distintos al mosquitero. Y de hecho hay evidencia en varios países en África que las redes, los mosquiteros son utilizados para cosas como pescar, algunos incluso para vestidos para mujeres y una cantidad de cosas. Entonces ese es el argumento para cobrar algo. Algunos de ustedes votaron por darlo gratis. ¿Puedo escuchar el argumento a favor de gratis? Porque desconocemos el valor de 60 céntimos en Ajá. nuestra sociedad. Sí. Puede ser muchísimo. Puede ser demasiado dinero. Puede ser demasiado dinero. Y la campaña para sensibilizar del uso de la mosquitera puede ir acompañada con la donación. Con la donación. Y a lo mejor tienen que evaluar la asociación o la agencia que destine estos recursos, que a lo mejor también está haciendo un servicio si se utiliza para pescar, ¿no? Puede haber previsto una cuota para eso, pero Exacto. en principio Nuestro yo creo que programa está destinado a reducir malaria y a mejorar la pesca. bueno, que no digo que sea el objetivo, pero que a lo mejor asuman que mientras no lo rompan y lo tal, pues, claro, que pueda. Eso es un buen punto. Eso se llama consecuencias no intencionadas. Muy bien. Nosotros podríamos estar en esta sala debatiendo hasta la medianoche de cuánto deberíamos de cobrar. Y un poco el argumento central de esta presentación es que la evidencia empírica nos puede ayudar a decidir, porque en teoría estos dos argumentos tienen mucho sentido. El ofrecerlo gratis tiene mucho sentido porque si 60 centavos es un precio que muchos miembros de la sociedad no pueden pagar, terminamos no dando este mosquitero a gente que lo necesita y probablemente terminamos no dándoselo a la gente que lo necesita más. Mientras que el argumento por cobrarlo, muy bien expresado, es que si no lo pagan, no lo valoran, no lo usan para otras cosas e incluso si lo usan para esas otras cosas, puede ser que terminen usarlo gente distinta a la que lo hubiera usado si lo hubiéramos dado gratis. Entonces resulta que unos investigadores hicieron un experimento en donde precisamente lo que hicieron fue en algunos centros de salud de algunos pueblos lo ofrecieron gratis, en otros centros de salud lo ofrecieron a 60 centavos y en otros centros de salud lo ofrecieron al precio de mercado. Y la principal cosa en la que estábamos interesados es el contraste entre el 0 y el 0.60. El argumento del precio del mercado es un argumento bastante difícil de hacer porque si bien en general el precio de mercado ayuda al uso más racional de recursos, el hecho es que malaria en términos económicos tiene externalidades, lo que significa que si menos gente en mi pueblo tiene malaria, eso nos ayuda a todos, no solo a la gente que no tiene malaria. Entonces hay un caso muy fuerte para subsidiar el bien. Entonces déjenme contarles lo que dice era, ustedes iban a usar su móvil, pero ahora guárdenlo de todos modos por si lo han sacado. La evidencia que produjeron estas dos investigadoras fue bastante interesante.
La primera es que la demanda de mosquiteros fue 60% inferior cuando su precio era 60 céntimos que cuando fueron ofrecidos gratis. El argumento que ella acaba de hacer, que hubo una gran diferencia, esos 60 centavos que para nosotros no representan ni siquiera una taza de café, hubo un gran argumento, hubo una evidencia a favor del argumento de que eso disuadió a mucha gente de comprar el mosquitero. Pero eso no es suficiente, porque todavía puede ser que los que lo compraron lo utilizan y los que no compraron no lo utilizan. Entonces la segunda evidencia que ellos sacaron fue que las personas que pagaron por su mosquitero no fueron más propensas a utilizarlas que aquellos que no pagaron. Entonces este estudio obviamente es hecho en una zona en particular en donde ha habido una campaña de publicidad muy importante explicando los beneficios de los mosquiteros. Al menos parece señalar que hay una gran diferencia entre ofrecerlo gratis y cobrar un precio aunque sea pequeño. Y de hecho han habido otros estudios de bienes similares, mosquiteros, vouchers, desinfectantes y eso, en donde pareciera haber una gran diferencia en la demanda de estos bienes cuando uno pasa de 0 a cualquier precio, aunque sea ese precio muy pequeño. Y este estudio creo que demuestra la posible utilidad de evaluar el impacto de nuestras políticas, porque en teoría cualquiera de los dos argumentos, el que usted hizo o el que ella hizo, tiene mucha validez, pero en la práctica, al menos en este contexto, ofrecerlos gratis era mejor. Voy a concluir así, vamos a la sección de preguntas y respuestas, pero sí espero que se lleven algo de esta presentación. Es 3 ejemplos con 3 lecciones. El primer ejemplo es los libros de texto. Al menos lo que me quedó a mí es que la intuición no siempre acierta, que lo que parece básico no necesariamente es, que lo que parece obvio que tiene impacto no necesariamente tiene. El segundo ejemplo, el ejemplo de los fumadores, el impacto depende no del antes y el después, depende del contrafactual, de qué hubiera pasado en la ausencia de nuestro programa. Y el tercer ejemplo, espero que ilustre que la evidencia puede ser útil para tomar decisiones. Si ustedes estuvieran en la posición de dirigir esa agencia de cooperación, pues tienen más evidencia para tomar la decisión a qué precio deben de vender. Así que, y bueno, si estuvieron dormidos en los últimos 28 minutos, si se llevan algo, cuando lleguen a casa y le dicen de qué iba esa presentación, pues si se recuerdan el título, por lo menos se van a recordar que del dicho al hecho hay un trecho y ya después pueden cenar tranquilos. Así que ya concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Enrique. ¿Te sirve un poquito de agua? Gracias, Enrique. Enhorabuena, Dan. Yo creo que yo lo había avisado y creo que se ha demostrado que estaba en lo cierto. Ha sido muy interesante todo lo que nos has explicado. Gracias. Unos ejemplos muy sencillos que yo creo que nos convencen a todos de la importancia de... ¿Se me escucha bien? ¿No? Esto parece funcionar, ¿eh? Ahora sí, es que ellos están haciendo una magia que tú no te estás dando cuenta. Muy bien. Ah, sí, ahora ya lo noto. Yo creo que todos estamos... Si había alguno que no estaba convencido, claro, aquí también hay un tema de que a lo mejor los que han venido ya venían convencidos. Claro, los otros no. Pero si había alguno que tenía alguna duda, yo creo que se le ha pasado la duda. Te haré ahora un par o tres de preguntas antes de abrir el coloquio. Y una que te haría es, hablabas al principio en tu presentación, decías, no has conocido a ningún administrador, a ningún gestor de un programa que no piense que su programa realmente funciona. Y ya debe ser difícil convencerlo entonces de que es necesario, como en el caso de los libros de Kenia, convencerle de que no es tan obvio que esto esté funcionando.
O sea que hay un tema de cómo consigues a esa persona, puedes hacerle esta presentación, es una opción, ¿no? No, eso no funciona. ¿Cómo lo consigues y cómo después consigues que la evaluación de impacto que has hecho tenga impacto? O sea, ¿cómo lo tienes que hacer? Sí. Yo pienso que la primera cosa que uno tiene que darse cuenta es que la mayoría de los gestores de programas sociales están con intenciones realmente genuinas de mejorar y de mejorar las condiciones de vida de unos beneficiarios. Y creo que el problema fundamental que yo veo es que se les olvida que el compromiso que tienen no es con el programa, es con los beneficiarios. Y yo creo que si se dan cuenta de que el programa es solo un vehículo para llegar a mejorar las condiciones de los beneficiarios, esto se vuelve un poquito menos acerca de mi programa funciona o no funciona y se vuelve un poco más acerca de, oye, ¿cómo podemos ver cuál es la mejor forma de ayudar a esa gente a la cual yo estoy dedicando mi tiempo y energía? Habiendo dicho esto, pues hay mucha gente que está totalmente convencida de que su programa funciona y al menos mi estrategia cuando intento de hacer evaluaciones de impacto es mostrar el posible uso de los resultados de esa evaluación para mejorar la decisión. Y yo se los digo muy, muy claro, y esto muchas veces no me beneficia a mí. Yo le digo, mira, si de esta evaluación de impacto, independientemente de lo que resulte, tú no vas a cambiar absolutamente nada de cómo haces las cosas, mejor no hagamos nada, porque vamos a perder el tiempo los dos y no vamos a hacer absolutamente nada. Y yo creo que eso a veces abre un camino para decir, bueno, no, mira, hay alguna cosa que yo puedo aprender de esta evaluación y vamos a intentar de hacerlo. Habiendo dicho todo esto, tengo una pequeña anécdota que contar, que es una vez estaba trabajando, evaluando un programa social en México y la administradora, la gestora de este programa social, claramente no quería evaluarlo, no quería que lo evaluemos. Entonces nos sentamos con ella y ella estaba recibiendo órdenes de que tenía que evaluar el programa. Nos sentamos con ella y le dijimos, bueno, mira, ¿cuáles son los resultados que tú esperas obtener con el programa? Y se pasó horas diciéndonos que no, que el programa de ella no podía ser medido de esa manera, que era un programa holístico y que de ninguna forma nosotros podíamos reducir esto a medir el impacto sobre un indicador. Después de 2 jornadas de trabajo, finalmente dijo, ok, bueno, estos son los 3 indicadores que nos gustaría medir el impacto. Unos meses después, hacemos la evaluación de impacto, retornamos a ella, le presentamos los resultados y le decimos, mire, lamentablemente el programa que usted implementó no tuvo impacto sobre estos 3 indicadores. Y la señora, sin ninguna aparente contradicción interna, nos dice, pero ¿quién te dijo a ti que estos 3 indicadores son los que nosotros queremos afectar? Y eso a mí me dejó un poquito más predispuesto a que si la persona que está a cargo no quiere evaluar, es muy difícil que la evaluación de impacto tenga impacto. Una pregunta muy catalana, tú a mí ya me conoces. Venga. ¿Esto cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Esto son cosas, es muy caro evaluar un programa, a partir de que, obviamente, si es un programa al que vas a dedicar pocos recursos, pues quizás no es efectivo dedicar muchos recursos a evaluarlo. ¿A partir de qué escala, qué tamaño de programa tú dirías, bueno, si te vas a gastar tantos millones, es lógico y de cajón que deberías dedicarle un porcentaje, que no tengo ni idea de cuál puede ser, Sí. a evaluarlo? Muy buena pregunta y obviamente si la razón para hacer una evaluación de impacto es poder mejorar la asignación de recursos públicos, pues
el costo de la evaluación de impacto debería de ser sometido a al mismo cálculo de si esto tiene sentido desde el punto de vista de inversión de recursos públicos. Yo lo que diría es que muchas veces obviamente depende de cuán grande es el programa. Si ustedes tienen un programa que afecta a 100 personas y que les cuesta menos de, no sé, 20.000 euros, pues obviamente hacer una evaluación de impacto de ese programa va a ser muy difícil. Esto no significa que el programa no debería ser como mínimo monitoreado, porque muchas veces con un simple monitoreo uno descubre que el programa, sin hacer una evaluación de impacto, que el programa pues muy probablemente no va a funcionar. Y aquí déjenme darles un ejemplo. Estaba asesorando a la Secretaría de Desarrollo Social en México y la persona encargada de evaluación me dice, mira Dan, es que necesitamos que nos ayudes a hacer esta evaluación de impacto. Le digo, sí, ¿cómo no? Explícame cómo es el programa. Entonces me dice, el programa es el siguiente, nosotros le dimos dinero a unas personas que nos dijeron que ellos iban a montar una microempresa. Y el problema que tenemos es que no tenemos registro de a quién le dimos el dinero. Entonces yo le dije, mire, o sea, esto no es un problema de si existen los datos o no, este es un problema de que si diste el dinero, ni siquiera fuiste a ver qué hicieron, que si hicieron sus microempresas, etcétera, no hace falta dedicar grandes recursos a hacer eso. En términos más concretos, la respuesta a tu pregunta, los programas que se evalúan tienen que, en mi opinión, tienes que tener, la primera cosa es, si vas a hacer algo distinto dependiendo de los resultados de la evaluación. Porque no importa cuán grande sea el programa, el de México que describí hace poco era un programa grandísimo, pero esta señora no iba a cambiar nada su manera de hacer el programa independientemente de los resultados de la evaluación. Y para mí ese es un programa que intentar de evaluarlo de esa forma no tenía demasiado sentido. Lo que se estipula generalmente, y esto es un número aproximado, es que si los programas son suficientemente grandes, dedicar algún momento, alguna cifra entre 1 y 5% del costo del programa a la evaluación es lo que tiende a ser una medida aproximada de cuánto cuesta. Y aquí lo que les digo es lo siguiente, oye, 5% puede ser un monto en euros grande, y la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué estoy ganando con la evaluación? Y para mí lo que uno puede ganar con la evaluación es identificar un programa que esté funcionando bien de manera que podemos invertir recursos adicionales en ese programa, y también identificar programas que no están funcionando bien de manera que nos podemos ahorrar grandes recursos en esa decisión. Entonces, obviamente, yo estoy en este mundo, para mí es un cálculo natural, pero esa es la manera en que yo sugeriría hacerlo. En España, el sector público en particular no dedica muchos recursos en cualquier administración pública, yo diría, a cualquier nivel, no dedica muchos recursos o gran cantidad de recursos a la evaluación de políticas públicas y programas sociales. ¿Hasta qué punto esto es, digamos, peculiar del país en el que estamos o es un fenómeno, digamos, bastante generalizado, o al revés? La evaluación es algo que comienzas a ver ya de manera mucho más intensa y generalizada en otros países, sí, digamos, vecinos nuestros o comparables. Sí, yo diría, si nos ponemos a ver los últimos 50 años, hace 50 años yo creo que prácticamente el único país en el mundo que dedicaba recursos a evaluar sistemáticamente sus programas era Estados Unidos. Y hoy en día todavía sigue siendo uno de los países que más evalúa. Yo creo que el cambio que más se ha pronunciado en los últimos 10 a 20 años es, bueno, definitivamente ha habido un cambio global hacia más evaluación, y ha habido también un cambio en el tipo de evaluaciones que se hacen. Antes, cuando el Banco Mundial
evaluaba un programa de libros de texto. La evaluación consistía en tantos textos se imprimieron, tantos textos se enviaron a las escuelas y no más. Y entonces no hacíamos la pregunta de si los libros de texto se los robaron, si los libros de texto estaban siendo utilizados, y si estaban siendo utilizados, si los niños lo podían leer, y si los niños lo podían leer, si realmente aprendían más. Yo creo que hoy en día hay mucho más énfasis en evaluaciones de impacto como las que describí aquí, y creo que los países, paradójicamente, los países que han tendido a invertir más, quizás por impulso de gobiernos locales, pero también de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han sido países en desarrollo. Y lo que me parece paradójico, y espero no ser muy controversial diciendo esto, es que hay muchos países desarrollados que en su presupuesto de donación a países en desarrollo exigen que los gobiernos en países en desarrollo evalúen sus programas, pero estos países desarrollados no evalúan sus propios programas. Y no voy a citar ejemplos porque quiero llegar tranquilo al hotel. De hecho, un apunte que yo creo que merece la pena mencionarlo es la razón por la cual Dan está visitando Barcelona es que está visitando Barcelona invitado por la Fundación Bancaria La Caixa, que tiene en su plan estratégico actual como una de las prioridades impulsar toda evaluación de los programas que lleva a cabo. Sabéis, la obra social de La Caixa tiene un presupuesto de más de 500 millones de euros al año en distintos programas, y la verdad es que esto yo creo que es una prueba, digamos, del compromiso de la Fundación de hacer las cosas bien hechas, o intentar hacerlas mejor incluso que como las ha estado haciendo los últimos años, ¿no? Quizá la última pregunta que te haría, que ya sería como más aplicada, y también creo que es una pregunta muy relevante para el país donde estamos y a la vista de la tasa de desempleo que tenemos. Uno de los grandes problemas en España es el elevado nivel de desempleo. De hecho, cuando haces encuestas a la ciudadanía es el problema número uno. ¿Qué programas, qué sabemos de qué tipo de programas son los más efectivos para intentar reducir el desempleo o lograr que una persona que está desempleada consiga un empleo? Sé que has investigado en ese campo y que lo conoces bien, sí. Entonces yo creo que es bastante interesante si nos puedes dar algunas ideas básicas. Sí, de hecho, los ejemplos que les he dado han sido ejemplos de evaluaciones de un programa en concreto en un país en concreto. Y los programas laborales como los que describes han sido evaluados en muchos países del mundo, incluyendo, por cierto, España, Alemania, los países nórdicos, algunos países en Latinoamérica, Estados Unidos, Inglaterra. Y una de las cosas más útiles que se realizan es que cuando ya hay muchas evaluaciones de impacto sobre un tema como este, pues algunos autores hacen lo que se llama un meta-análisis, una síntesis de la literatura, y hubo una hecha recientemente acerca de estos programas, y les voy a contar un par de conclusiones. No puedo decir que necesariamente apliquen al contexto particular en el que ustedes están, pero creo que son informativas. Hay varios tipos de programas que intentan reducir la tasa de desempleo. Uno de ellos es programas de formación, en donde básicamente se le dan ciertos cursos para mejorar las habilidades de las personas que están buscando trabajo. Estos programas tienden a tener casi cero efecto en el corto plazo, pero sí tienden a tener efecto en el mediano y largo plazo. Mediano 2 años, largo plazo 3 o 4 años. Entonces, eso es una conclusión que me parece interesante. Si uno está buscando reducir la tasa de desempleo en un periodo muy corto de tiempo, los programas de formación, los cursos de formación no necesariamente son lo más adecuado. Sé que aquí en España ha habido
unos escándalos con algunos cursos de formación que el dinero no ha sido bien utilizado. Yo estoy hablando, incluso si fuera bien utilizado el dinero, no lograrían ese objetivo al corto plazo, al menos eso parece decir la literatura. Mientras que los programas que ayudan a conectar a las personas con empleos son programas que tienden a tener efectos en el corto plazo, pero no efectos en el mediano y largo plazo. Esas son dos de las muchas conclusiones que estos autores dijeron. La última que diría es que los programas de empleo público tienden a tener cero efecto sobre la tasa de desempleo, porque digamos, crean un efecto inmediato, pero después desaparece inmediatamente cuando termina ese programa. Muy bien. Quizás, ¿os parece si abrimos ya el coloquio? Pues yo lo moderaré, que simplemente mi trabajo aquí será identificar manos alzadas y allí al final, por favor, con el micrófono, si os podéis identificar con vuestro nombre, por favor. Miquel Sirera, muchas gracias por su excelente presentación. Gracias. Quería preguntar si se ha hecho una evaluación del Obamacare. Obamacare es el programa de salud de, bueno, ya no sé si describirlo el programa de salud de Estados Unidos, porque ahora hay Trump Care y ahora hay otras cosas, pero el programa Obamacare sí ha recibido bastante atención y han habido varios análisis hechos al respecto. Yo no trabajo en ese campo, así que no sabría decirle mucho los detalles. Lo que sí es cierto del programa Obamacare es que redujo dramáticamente el número de personas que estaban sin seguro en Estados Unidos, y eso era una de las metas principales del programa, y en ese sentido fue muy exitoso. El programa sí tuvo, desde luego, problemas de implementación bastante severos al principio, lo que hizo que terminara siendo un programa no muy popular en ciertos estados en donde el programa no funcionó bien al principio, y algunas personas vieron su prima de seguros aumentar, y creo que por eso los republicanos fueron muy efectivos en movilizar a ese conjunto de personas que no estaban contentos con Obamacare, y lo usaron muy efectivamente para la campaña electoral. No tengo más detalles, pero con gusto lo puedo referir si quiere después a varias personas que conozco que han trabajado sobre este tema, pero esas son las dos cosas principales que conozco. Aquí. Muchas gracias. Mercedes Basso, del área de cultura de Fundación Bancaria La Caixa. Quisiera saber si todo... Experta en mosquiteros en Kenia. Experta en mosquiteros en Kenia. Quisiera saber, no habría mucho tema de los mosquiteros, es interesante, pero quisiera saber si todos los ámbitos de interés general, promovidos desde el ámbito público o desde la filantropía privada, son evaluables. ¿Todos? Y usted lo pregunta porque usted trabaja en cultura. Sí. La pregunta fue si todos los ámbitos de digamos, desarrollo son evaluables, y si entiendo bien la pregunta, aunque fue una pregunta general, ella trabaja en el área de cultura. Pero eso es porque me he presentado, No, yo sé que es porque te has presentado, pero como te has presentado, voy a dar la respuesta en el área de cultura. La presentación de hoy se enfocó en un tipo de evaluación, que es la evaluación de impacto. Y para poder hacer una evaluación de impacto, uno tiene que poder definir objetivamente algún indicador que uno está intentando de afectar. Y yo diría dos cosas. La primera es que muchas veces no existe un indicador perfecto para lo que uno busca, y creo que el área de cultura es claramente una de ellas. O sea, cómo uno puede intentar de medir el enriquecimiento humano que produce, por ejemplo, visitar un museo, o la apertura mental
incluso moral, que puede producir saber apreciar el arte. Entonces ahí hay como dos tendientes. Una es decir, no es evaluable, no podemos hacer nada, o la otra es elegir indicadores que no son perfectos, pero que por lo menos intentan de ir en esa dirección. Entonces esa es la primera. Yo prefiero intentar de usar medidas imperfectas y reconocer la imperfección que de tirar la toalla y decir no se puede. La segunda cosa es que yo me he enfocado en evaluación de impacto, parte porque es mi propia experiencia profesional y parte porque teníamos un tiempo limitado. Pero hay otros tipos de evaluación que muchas veces pueden ser utilizados para evaluar áreas como, que son más difíciles de medir. Y muchas veces estas evaluaciones pueden ser rigurosas y no necesitan necesariamente medir con la precisión numérica que se necesita en evaluación de impacto. Y voy a dar un ejemplo que no es en el área de cultura, pero creo que es ilustrativo. Esta experiencia también en México, estaban evaluando un programa en donde se le regalaban o se le daban a los niños leche fortificada, con no recuerdo qué exactamente en este momento. Y entonces, desde la Secretaría de Desarrollo Social en México habían realizado un plan de evaluación, pero impresionante, que iban a medir la sangre, la anemia y tal, y lo iban a vincular a la leche y tal. Y resulta que dos de los responsables de evaluación esto era leche en polvo. Fueron un día a uno de los pueblos a intentar de ver, bueno, qué está pasando con esta leche antes de hacer toda esta evaluación. Y estaban caminando, era un domingo, estaban caminando y ven unos chicos en la grama jugando fútbol. Y entonces ven que uno le grita al otro, ¡hey, tráete esa leche! Y usaban la leche para pintar las líneas de la cancha de fútbol. Entonces, oye, yo sé que me vas a decir que de repente ese es otro impacto que el programa tiene, pero yo diría que ahí está de acuerdo, ¿no? Hay maneras más baratas de pintar la cancha de fútbol. Okay. Entonces, obviamente eso no es una evaluación, fue casualidad que se encontraron, pero uno puede hacer evaluación de procesos que le permite a uno al menos medir ciertos indicadores y ver, bueno, en el caso de cultura, pues a qué tipo de personas le estás llegando. Este tipo de personas a la que le estás llegando no llegarías si ellos tuvieran que ir a otro museo en la ciudad, o si ellos tienen acceso a cultura que no tendrían sin tu obra. Esas son cosas que se pueden medir quizás no tan finamente como la evaluación de impacto que describe aquí, pero que creo que puede ser útil. Hacemos al oeste, si os parece bien, aquí atrás. Mi nombre es Manuel Rullo y muchas gracias a la Asociación de Becarios y a usted por la presentación. Mi pregunta va sobre los beneficiarios. Usted ha dicho que la transformación social es sobre ellos y es sobre ellos que tenemos que medir el impacto y no sobre el programa. Mi pregunta va dirigida a que muchas veces identificar el beneficiario es posible y fácil porque es el beneficiario final, pero a veces en algunos programas también hay beneficiarios que son, digamos, los mediadores para llegar al beneficiario final. Asociaciones, entidades, personas mayores. ¿Cómo se mide en esta evaluación de impacto, no en otra, porque me interesa mucho esta, esos, digamos, agentes intermedios hasta llegar al beneficiario? Aunque medamos también el impacto en el beneficiario. Yo hablo ahora también si dentro de esa evaluación se puede tener en cuenta esas entidades entrepuestas. Seguro. Obviamente tendría que conocer un poco más el caso del programa particular que describes, pero un ejemplo que viene a mi mente es
hace unos años trabajé en una evaluación de impacto en un programa educativo en Burkina Faso, en África, y este programa consistía en la construcción de escuelas. Y las escuelas iban a ser construidas por dos agencias que tenían modelos muy distintos de construir. Una de las agencias decía, ¿cómo es que dicen ustedes? Danos la pasta y nosotros construimos la escuela. Y la otra agencia tenía una filosofía de decir, eso no funciona porque si nosotros vamos y construimos la escuela, en 3 años la comunidad no siente que realmente esa escuela es suya y no hace nada para mantener la escuela. Entonces esta segunda ONG lo que hacía era decir, nosotros vamos a utilizar el dinero para comprar el material para construir las escuelas, pero después vamos a ir a la comunidad y vamos a pedirle a la comunidad que ayude a construir la escuela, que ellos aporten mano de obra para construir la escuela. Entonces este era un caso en donde al menos uno podía intentar evaluar estas dos distintas visiones de cómo construir. Y ¿cómo poder evaluar? Bueno, lo primero que nos dimos cuenta es que la primera agencia construyó las escuelas mucho más rápido que la segunda, y eso hay que ponerlo sobre el tapete. Y la segunda cosa que uno le gustaría medir es en cuán buen estado están esas escuelas 5 o 10 años después, si fueron construidas por la ONG o si fueron construidas por la comunidad. Este es un ejemplo un poco muy específico, pero al menos te da alguna noción de cómo puedes evaluar el rendimiento de esas agencias intermedias. Allà al darrere, sisplau. Buenas tardes y gracias a todos los implicados para hacer esto posible. Quería preguntar acerca de una política pública que está en el ambiente, que es la renta básica universal o el helicóptero monetario que se están hablando. No sé si hay países o zonas de países en las que se está llevando a cabo y qué evaluación hay al respecto. No sé si se ha hecho en alguna parte ya algún experimento. Sí, la pregunta es de la renta básica universal, que todo ciudadano tiene derecho a una renta mínima. Es curioso porque creo que la primera evaluación de un programa social en Estados Unidos, formal del tipo que yo describí, fue en los años 60 y fue un programa que se llama el Negative Income Tax Program, y lo que hacía era precisamente darle dinero a la gente que estaba por debajo de ciertos recursos. Hoy en día se está tomando eso más en cuenta y como dices, está en el tapete. Yo no conozco si se ha hecho una evaluación sobre esto. Conozco que se ha hecho una evaluación sobre un programa que no es exactamente el mismo, que es de una ONG que se llama Give Directly, donde en vez de darle dinero a una ONG para que después ayude a un beneficiario final, a diferencia del compañero allá, se saltan la ONG y le dan dinero directamente al beneficiario. Y esto es una política que está siendo evaluada en este momento. Pero el de la renta mínima básica no conozco, no significa que no exista, pero no conozco evidencia acerca de eso. Razonando en términos puramente conceptuales, obviamente tiene un atractivo muy grande, que es que le garantiza un mínimo bienestar social a todos los ciudadanos. Desde el punto de vista económico, también crea desincentivos a que los ciudadanos trabajen, y la pregunta es cuál de esas dos metas uno valora más y cuán grandes son esos desincentivos relativos al bienestar que se crea. Sí, aquí delante.
Hola, bueno, felicito su presentación, estuvo muy clara y se entendió todos los temas que usted ha tratado. Gracias, se lo voy a decir a mi esposa cuando llegue esta noche. Bueno, soy Karina Ramírez y trabajo en programas de transferencias monetarias públicas en América Latina, Ecuador y Perú específicamente. Mi pregunta es muy puntual en el tema de evaluación de impacto en este tipo de programas. Se ha ocupado para la evaluación grupos de control y de tratamiento. Sí. Mi pregunta va por la parte ética. El fin de evaluar, ¿justifica esto? Me voy, que hay dos sujetos o dos poblaciones elegibles, a una se les da el subsidio, el programa se le aplica, y por el hecho de evaluar a otros con iguales características no se les da. ¿Hasta qué punto eso es ético? Y es una crítica, bueno, hay muchos a favor, muchos en contra. ¿Cuál es su punto de vista? Qué dulce fue tu introducción y mira cómo me lanzaste esa pregunta. Voy a aprender esa técnica, muy buena. El tema ético es un tema que ha sido investigado y hay mucho trabajo que se ha hecho sobre el tema ético. En particular, ese trabajo ha sido realizado en medicina, porque si uno piensa que hay un dilema ético de darle libros a unos niños y no dárselos a otros, imagínense el problema ético de darle medicina a unas personas y no a otras. Perdón, Adán. Sí. Es que no sé si todo el mundo debe ser el tema del grupo de control, o sea, el grupo de tratamiento y el tratado. Quizás si lo explicas en 30 segundos. Gracias. Para hacer una evaluación de impacto uno necesita poder medir ese contrafactual, y la manera como uno mide ese contrafactual es utilizar un grupo de comparación, que es un grupo de personas que se parecen lo más posible al grupo que recibió el programa, pero ese grupo no recibe el programa. Uno quiere poder comparar peras con peras o manzanas con manzanas, entonces necesita un grupo que no haya participado en el programa. Y la pregunta es si el hecho de tener ese grupo de personas que podría recibir el programa y que nosotros lo estamos llamando grupo de control, si eso crea un dilema ético. Perdona, y en el caso de la medicina, lo que es curioso también es que esas personas reciben algo y no saben si están recibiendo el tratamiento o no lo están recibiendo. Correcto. Que entonces agrava todavía más quizás ese dilema ético, ¿no? Agrava todavía más porque uno se está tomando una pastilla y no sabe si es la medicina de verdad. En la gran mayoría de los casos, si no es la medicina que se está probando, es la medicina alternativa que hay en ese momento en el mercado, pero en algunos casos es una píldora de azúcar. Entonces el problema ético existe, pero la primera cosa que yo creo que ayuda a pensar claramente en este tema es lo que tú dijiste al final de tu intervención, que es ese grupo de personas que está en tu grupo control no recibe el programa porque lo estás evaluando, o no recibe el programa porque no tienes recursos suficientes para poder atender a todo el mundo. La gran mayoría de los programas en los que yo trabajo, los recursos no son suficientes. Entonces va a haber un grupo de personas que no recibe el programa. No es la culpa de la evaluación, es la culpa de que no hay recursos suficientes. Entonces, en ese contexto, me parece difícil justificar el dilema ético, en el sentido en que pues la evaluación lo único que está haciendo es ayudando a decidir quién es el que recibe y quién no, pero no estar determinando que hay gente que no lo va a recibir. El dilema ético se vuelve más importante si tienes recursos para atender a todo el mundo y decides no darle el programa a un grupo de personas. Y ahí, de nuevo, esto se ha investigado mucho y te puedo dar algunas referencias, pero hay dos cosas que yo me fijaría. La primera es que muchas veces, sobre todo en medicina, hay formas de ver que si antes de que la intervención termine estás descubriendo que el grupo de tratamiento se está beneficiando mucho, paras la evaluación y le das la intervención al grupo control inmediatamente. Eso es una manera de lidiar con la parte ética.
Y la otra manera es que el problema fundamental es que no sabemos si funciona o no funciona el programa. Si sabemos que funciona el programa, obviamente no es ético no dárselo al grupo control. Pero la razón por la cual estamos hablando es que no sabemos si funciona o no. Y la parte ética, te diría yo, es si descubres a través de este grupo control que el programa funciona, pues puedes atraer mayores recursos para servir no solo a ese grupo control en el futuro, sino a muchos otros beneficiarios. Aquí delante. Hola, yo me llamo Virginia Casablancas, muchas gracias. Hablando un poco de medicina, la mayoría de... ¿Tú eres médico? Bueno, biomédica. No sé si he entendido muy bien, pero en muchos de estos estudios se han evaluado programas que ya estaban en marcha, que es alguien que estaba implementando un programa. En biomedicina, como mínimo, representa que es mucho mejor planificar la estadística desde el principio, incluirla en el diseño de todo el experimento, que en el fondo es un experimento. En este campo, ¿esto es común o la mayoría de veces llegáis a empezar el análisis de algo que ya está en marcha? Muy buena pregunta. La pregunta es ¿cuándo evaluar, no? Tengo dos respuestas. La primera respuesta a tu pregunta es que lo ideal es poder diseñar la evaluación desde el principio antes que se implemente el programa, y que la peor llamada que puede recibir un evaluador, que lamentablemente sucede, aunque ahora con menos frecuencia, o debe ser que la gente ya no me llama para eso, es que te dicen: mira, es que te estoy llamando porque tuvimos este programa en el Banco Mundial y ya lo implementamos, y eso fue hace 4 años y ahorita nos están pidiendo un informe final y queremos que tú nos digas si funcionó o no funcionó. Pues obviamente, con lo que tú sabes de bioestadística, las posibilidades de evaluar rigurosamente ese programa sin un grupo control claro, etcétera, son mucho menores de que si lo puedes hacer desde el principio. Pero la segunda respuesta, y esto no es tan cierto en medicina, es que en los programas sociales muchas veces, cuando el programa se inicia, el programa no está funcionando como uno quiere que funcione, porque hay todo tipo de problemas de implementación. O sea, uno dice: vamos a enviar libros de texto a las escuelas en Kenia, y resulta que los primeros 3 meses los libros no se han impreso, o se imprimieron mal, y entonces hay que volverlo a imprimir, etc. Entonces hay un dilema acerca de cuándo evaluar. Creo que es importante diseñar la evaluación desde el principio, pero muchas veces es bueno esperar a que el programa ya haya resuelto esos problemas de implementación antes de realmente evaluar. Sí. Alfonso. Buenas tardes. Quería preguntarle, en estos programas de evaluaciones, y tomando en cuenta la influencia de la tecnología cada vez más y los algoritmos y toda esta ciencia tan especial, ¿qué influencia tienen sus programas este tipo de consideraciones, digamos, matemáticas sobre la parte empírica en programas, por ejemplo, el de Kenia, que me imagino que por la dimensión del programa no se puede comparar, por ejemplo, al programa de Obamacare, sí, que son millones? Entonces, ¿qué tal estadísticamente ustedes contraponen la parte tecnológica con la parte intuitiva, sí, y empírica de los programas? Sí. La tecnología está cambiando mucho la forma en que se hace evaluación. Para empezar, hoy en día recolectamos datos muchas veces de forma natural, que a veces pueden ser utilizados para evaluar programas. El programa en Kenia es un programa en donde, o sea, uno visita, yo no he visitado Kenia, pero he visitado lugares como Burkina Faso. Ahí la tecnología es más limitada, pero incluso en esos lados muchas agencias para recolección de datos se hacen electrónicamente, y eso permite hacer cosas muy distintas en términos de recolección de datos, de información, que una encuesta de papel no se puede hacer. Una segunda versión de la respuesta a tu pregunta es que hoy en día, con todos los datos que se recolectan, hay muchas instituciones que pueden hacer experimentos
mucho más rápidamente de lo que este programa en Kenia se podía hacer. Por ejemplo, Google y Facebook están haciendo cientos de experimentos al día y nosotros ni nos damos cuenta, pero cuando te aparece el coso de Google a la izquierda versus a la derecha y el color y todo esto, ellos están viendo a ver cuál les funciona mejor para ciertas cosas. Lo mismo Facebook, y Facebook se metió en problemas con uno de estos experimentos. Lo mismo Amazon. Amazon hace experimentos constantemente. Si tú ves el color del cuadrito donde uno pone para pagar, esos fueron miles de experimentos antes de decidir que el color era ese el que había que poner para que tú gastases más dinero, ¿no? Entonces, la tecnología está ayudando a hacer mucho más fáciles muchos de estos experimentos. En algunos de estos contextos todavía sigue siendo bastante manual. La señorita aquí de la cuarta fila, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy Ginette y soy arquitecta. Y hablando específicamente de los 3 ejemplos que nos has relatado, me parece que las soluciones son un poco tapar el sol con un dedo. Y mi pregunta era si alguno había sido intentado ser solucionado a través de Design Thinking. Ya. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con Design Thinking, pero una respuesta a tu pregunta es que muchas veces los programas sociales, si bien tienen muy buenas intenciones, no están muy bien diseñados. Y creo que Design Thinking muchas veces puede ayudar. Sí creo que a veces se sobrevende lo que Design Thinking puede hacer, porque el problema de que los niños en Kenia no están aprendiendo, por más Design Thinking que hagas, pues hay una realidad económica, una realidad educativa que no la vas a cambiar simplemente por el proceso que utilizas para diseñar el programa. Pero mi respuesta a tu pregunta es que creo que se podría hacer mucho mejor trabajo en el diseño de los programas. En cierta forma, el de libros de Kenia creo que fue un buen ejemplo de no haber pensado un poquito más, bueno, estos niños de verdad van a poder leer estos libros, y si los van a poder leer, se los van a llevar a su casa. Hay toda una cadena ahí de supuestos que si se hubiera examinado al principio se hubiera podido diseñar una mejor intervención. Tenemos una pregunta de un tecnólogo vía Twitter, si me permitís la leeré, es de Josep Mestres. Dice, ¿por qué no es más generalizado el uso de evaluación de políticas públicas en las economías desarrolladas? ¿Y cómo fomentarlo? Aquí en España, por ejemplo. A mí me parece que ese fue un truco que te hicieron porque eso tiene más de 140 caracteres, pero yo lo voy a responder igual. ¿Por qué no es más utilizado la evaluación en países en desarrollo? Yo la verdad es que no lo sé, voy a especular un poco, no lo sé lo suficiente, pero a mí me ha impresionado mucho los ejemplos de, por un lado, Estados Unidos, incluso un poco Inglaterra, donde tienden a evaluar más, y por otro lado, muchos países europeos en donde tienden a evaluar menos. Y yo creo que parte de la razón es que hay una visión distinta del rol del gobierno. En Estados Unidos, el ciudadano se ve muchas veces como un taxpayer, que dice, yo estoy pagando mis impuestos, yo necesito saber a dónde va ese dinero. Y esto yo sé que es una gran generalización, pero creo que en muchos países europeos hay un poquito más de noción de que hay una responsabilidad social del gobierno de atender problemas sociales, y quizás hay menos indagación o se indaga menos el cómo se han usado los recursos. Ahora, tengo que confesar que al leer la prensa de ustedes no me parece que esa explicación aplica mucho a ustedes, porque yo veo constantemente la gente cuestionando que por qué hay tanta corrupción y hay tantas cosas que no están funcionando.
Lo que te diría de cómo, ya mirando a futuro, de cómo mejorar, es que no creo que uno puede mejorar simplemente diciendo, te voy a evaluar y si no funciona tu programa te voy a votar, porque eso nadie lo va a querer hacer. Te voy a votar es que te voy a echar. Ah, perdón. Sí, no es que te voy a votar. Sí, Enrique está acostumbrado a traducir mi venezolanismo y en este caso muy bien esa intervención porque votar tiene varios significados ahí que no son los... y entonces creo que una de las maneras de hacerlo es ver la evaluación como no solo una manera de rendir cuentas, pero también como una manera de aprender para poder hacerlo mejor. Y francamente celebrar ejemplos de gente que lo está haciendo bien. Aquí en España han habido evaluaciones, no es que no ha habido ninguna, y creo que esos esfuerzos hay que aplaudirlos. Y honestamente creo que la Fundación Acaya está forjando un camino adelante en donde hay un deseo, como dijiste antes, de evaluar más el impacto y esas cosas, obviamente, si el liderazgo de la Fundación ayuda a promoverlo, se pueden hacer mucho más que si los líderes no ayudan a hacerlo. Muy bien. Os voy a pedir, si queréis una última pregunta, me hacéis así. Si no queréis ninguna, me hacéis así. Mira, tenemos tiempo quizá para una o dos preguntas. Aquí en medio, por favor. Buenas noches, Daniel Araujo, soy de Ecuador, estoy haciendo un doctorado en Alemania. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que actualmente hay muchísima información, bases de datos, tanto en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre evaluaciones de impacto en países en vías de desarrollo. ¿Qué tan factible es acceder a esa información para hacer una réplica o para hacer un estudio desde su experiencia? Y lo digo en particular porque para mí ha sido muy complicado poder lograr algunas bases de datos que se han recolectado en mi país. La pregunta es qué tan factible es poder usar los datos que usaron otros evaluadores para poder verificar los resultados. Lo primero es que quiero decir es que ese ejercicio de réplica es un ejercicio muy importante y que estimulo a que lo hagas porque es así que avanza la ciencia. No puedo responder específicamente acerca de las bases de datos que tú has buscado. Lo que sí puedo decir es que pareciera haber habido un esfuerzo tanto de los organismos multilaterales como de las publicaciones académicas de hacer las bases de datos más disponibles. Hoy en día uno para publicar en un journal tiene que poner la base de datos disponible para que cualquier persona pueda utilizarla para ver los resultados. Entonces una cosa que se me ocurre es, y sé que al menos el Banco Mundial ha hecho un esfuerzo de hacerlo, de poner la data disponible, pero no puedo constar que lo ha hecho en todas las evaluaciones y ciertamente en las que tú estás buscando. Pero una cosa que se me ocurre, si quieres replicar, es ver si alguna de esas evaluaciones han sido publicadas en algún journal académico, y eso quizás puede ser una vía en donde están obligados. No todos los journals lo obligan, pero algunos sí. Si os parece bien, terminaremos a las 8:45. Nos da tiempo para quizá una pregunta y depende de la duración de la respuesta, a lo mejor otra más. Hola, muchas gracias. Marisol Rodríguez, de la Universidad de Barcelona. Mi pregunta tiene que ver con lo que nos contaba de, bueno, el objetivo de la evaluación de impacto es ver si vamos a poder cambiar algo, si va a tener un cambio en los indicadores. Entonces, mi pregunta es, ¿han evaluado ustedes su evaluación de impacto? ¿Han vuelto unos años después a algunos de esos sitios a ver si realmente ha habido un cambio en los indicadores y si ha habido el impacto, si la evaluación de impacto ha tenido impacto? Ya. Yo creo que aquí, si entiendo bien, hay dos cosas en la pregunta. Una es cuál es el efecto a largo plazo de un programa, porque muchas veces la evaluación de impacto termina al año número 2 del programa y después
el programa continúa o bueno, ya terminó, pero a los 5 años los efectos desaparecen. Y eso lamentablemente es un patrón bastante común de programas sociales que muestran efectos al corto plazo, pero que desaparecen a largo plazo. No puedo decir que todas las evaluaciones lo hacen, pero hay muchas evaluaciones que intentan de medir impactos un poco más a largo plazo. Acerca de cuál es el impacto de la evaluación de impacto, eso creo que en cierta forma el impacto de una evaluación de impacto desde mi punto de vista es de si los resultados logran afectar alguna decisión que se haya tomado acerca de ese programa. El ejemplo que yo describía antes de ese programa en México donde la persona no quería evaluar, yo siento que esa evaluación de impacto que yo realicé no tuvo ningún impacto porque esa señora no quiso tomar ninguna decisión basado en que la evaluación decía que no hubo impacto. Pero hay muchos ejemplos de evaluaciones de impactos que uno claramente puede ver un vínculo con lo que pasó después. Una de estas es el tercer ejemplo de malaria, en donde este estudio tuvo una influencia muy grande, y otros en particular, afectando el debate acerca de si se debe cobrar por ciertos bienes como mosquiteros. Y yo diría que en ese momento en el que el estudio sucedió, el consenso era el del señor de aquí, que decían, si no lo pagas, no lo valoras y no lo usas. Y creo que ahora ese consenso se ha movido un poco gracias a ese estudio. Pues, Dan, bueno, aquí sabes, también somos muy puntuales. Sí. Nos gusta ser muy puntuales. Yo creo que ha sido una sesión magnífica. Te quiero reiterar nuestro profundo agradecimiento que hayas aceptado venir a esta sesión hoy. Ha sido, yo creo, un lujo tenerte y la verdad es que te daremos la bienvenida siempre que tú quieras a esta casa. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos.